Listo, listo. Ya, ¿alguien me puede decir si ve mi pantalla normal? Y si me escucha también bien. Chicos, Sí se ve, sí se te escucha. gracias, gracias chicos. Ya bueno, entonces, miren, ya vamos en la semana 10, solamente nos faltan 5 semanas para terminar. 5 semanas nada más. Ya, bueno, vamos a empezar entonces con las enfermedades de la placa motora. De hecho, la clase solamente se llama miastenia gravis, pero en realidad son enfermedades de la placa motora y van a distinguir cómo pueden diferenciar uno de otro, ¿ya? Eh, Listo, dentro de las enfermedades de la placa motora vamos a ver la de miastenia gravis, vamos a ver también una complicación que tiene que es la crisis miasténica. También vamos a ver el síndrome de Lambert-Eaton, que ustedes ya debieron de haber visto esto en su seminario, porque su seminario no va de acuerdo a los temas. O sea, por ejemplo, debería ser que esta clase tendría que tener su seminario de miastenia, pero no sé qué ha pasado de repente para que ustedes aprendan mejor, no sé, lo han adelantado. Creo que, si mal no recuerdo, fue la semana pasada o la semana 5 o 6. Ya, bueno, entonces vamos a ver también el síndrome de Lambert-Eaton y también el botulismo, que también les debe haber hecho recordar de qué tema, de infectología que están llevando ahorita, ¿no? Sí, ya bien. Ya, entonces vamos a pasar a lo que es miastenia gravis. Primero, tenemos que definir qué es la miastenia gravis. Y la miastenia gravis se va a definir como un trastorno postsináptico. Eso tienen que recordar, la palabra postsináptico, porque vamos a ver que el síndrome de Lambert-Eaton y el botulismo van a ser trastornos, pero presinápticos. Ya, esa es la principal diferencia en una miastenia gravis. Si bien los tres son enfermedades de la placa motora, se van a diferenciar principalmente en ello, ¿ya? Miastenia gravis principalmente tiene predominio autoinmunitario. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una enfermedad que va a ser medida por anticuerpos, ¿ya? ¿Y qué va a generar? Va a generar una debilidad de la musculatura esquelética. Ya, entonces, dije que la miastenia gravis es una enfermedad de la placa motora, que principalmente es un trastorno postsináptico y bueno, y va a comprender la debilidad de la musculatura esquelética. Ahora, va a encontrar esta partecita que yo les he puesto a ustedes en las tres patologías. ¿En qué hay debilidad? Principalmente en debilidad que en la musculatura extraocular. Después va a ser proximal de quién? De los miembros inferiores en un 85% y va a ser asimétrico. ¿Por qué? Porque en otras patologías van a encontrar que no va a ser así, va a ser de su debilidad se va a encontrar en otro punto. Y además, otra cosa característica que les puse a ustedes aquí es este cuadrito. Estos dos principales, ustedes van a ver debilidad, mejoría en los tres patologías. En la mejoría vamos a ver que en qué mejora la miastenia gravis, en el reposo y en el sueño. Por ello es que se da el test de hielo o el test de Tensilon. Ya, Sofía, tú me estás explicando que es un trastorno que se basa en la debilidad musculoesquelética, su debilidad tú me has dicho que está en la musculatura extraocular, proximal en los miembros inferiores y es asimétrica, pero en realidad, ¿qué es? Bueno, lo que pasa es que la miastenia gravis, a ver si puedo, aquí, ya, miren, la miastenia gravis principalmente es un bloqueo postsináptico. ¿Qué quiere decir? Que el bloqueo se va a dar a este nivel. No va a ser presináptico, no, va a ser postsinápticos a este nivel. ¿Qué quiere decir? Que puede producirse normalmente la acetilcolina, viene su potencial de acción, abre las vesículas comienzan a abrirse aquí y secretan su acetilcolina. Pero ¿qué pasa? Que a este nivel hay un bloqueo de los receptores de acetilcolina y por eso se dice que es postsináptico. Puede haber la acetilcolina normal, pero el problema está aquí. Por eso se dice que es una patología autoinmune que produce un bloqueo de qué tipo postsináptico de la placa mioneural. Esta va a ser la placa mioneural. A ver, por aquí puse una imagen. No, tío, eso asesora, qué mal. Ya bueno, aquí está la musculita, aquí está la placa mioneural. Ya, yo decía, ¿por qué no la he puesto?
No, chicos tienen que saber eso. Ya, bueno. Entonces, se van a dar cuenta que es es un bloqueo de la placa de postsináptico de qué? De la placa mioneural. Esto aquí. Ya, bueno, como es este bloqueo, ¿qué va a generar? Se va a generar a través de autoanticuerpos. Cuando les menciono la fisiopatología, van a entender aquí un poquito más. Pero lo que se dice es que probablemente hubo anteriormente una enfermedad vírica, bacteriana, que generó que los anticuerpos eh, se vuelvan contra sus propias células y comiencen a atacarlas. ¿Ya? Y al momento de atacarlas, ahorita les voy a explicar mejor esto, pero como a grosso modo, para que ustedes sepan, que comienzan a atacarlas y comenzaron a destruirse sus receptores de acetilcolina. ¿Ya? Ya, bueno, entonces, como no va a haber aquí una buena unión, que va a generar principalmente una fatigabilidad, puede ser de manera localizada, también puede ser de manera generalizada. Y principalmente, como va a atacar principalmente aquí al músculo neuromuscular, va a ser de tipo proximal. Y después va a tener un curso fluctuante, ya lo vamos a ver después. Pero esas son sus principales características, ¿ya? Mire, ¿y por qué, Sofi, por qué es tan importante o por qué la universidad me lo enseña? ¿Por qué me enseña Grace? Porque tanto es así que puede comprometer la musculatura, que puede inclusive comprometer la musculatura respiratoria y generar su debilidad. Y inclusive pueden alterar la musculatura del diafragma, de los músculos intercostales, de los músculos de las vías respiratorias altas y puede generar una insuficiencia respiratoria en el paciente. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Ya? Ya. Eso quería que supieran. Ya. Entonces, como les dije, es un... Aquí está, mira. Yo dije, ¿por qué no lo he puesto aquí? Ya, entonces, ¿es qué? Son anticuerpos dirigidos contra quién? Contra los receptores nicotínicos. ¿De quién? De la acetilcolina. Acetilcolina. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina? Son autoinmunitarias en el 75%, obviamente va a estar en el postsináptico, pero también pueden producirse por alteraciones tímicas, donde inclusive se ha reportado, si no me estoy equivocando en el dato, que los pacientes que cursan con miastenia gravis han tenido un antecedente de alteración tímica en un 60%, ¿ya? Entonces, van a encontrar un mayor predominio de los pacientes con alteraciones tímicas y que a la larga van a generar miastenia gravis. Ahorita yo les voy a explicar la fisiopatología, no se preocupen. Y allí, cuando se encuentra una alteración tímica, se puede utilizar una tomografía. En estos casos se va a utilizar una tomografía para poder descartar que aparece en estos pacientes esta alteración. Y si aparecen estos pacientes, ahí se debe que la miastenia gravis es una causa secundaria de ¿qué? De las alteraciones tímicas. Y ahí el tratamiento está en la remoción de este timoma. Pero en algunos casos no, en algunos casos es autoinmunitaria. Como les dije, puede ser un antecedente por alteración tanto vírica como bacteriana. Y en esos casos, ya no sería ese tratamiento, sería más bien sintomático, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver que va a ser por mediados por anticuerpos de 75 al 80%, ¿ya? Y vamos a ver que es un trastorno autoinmunitario que va a generar debilidad y fatibilidad. Principalmente se va a presentar en las mujeres más que en hombres. De hecho, la relación de mujeres a hombres, si no me estoy equivocando, es de 3 a 2, ¿ya? Pero esto es en menores de 50 años. Cuando ya hay un predominio de más de 50 años, se va a invertir un poco esto de acá. Pero ustedes esto lo revisan ya en su epidemiología, ¿ya? Estoy tratando de hacer las clases lo más resumidas posibles, porque me han dicho que las hago un poquito densas, entonces no los quiero aburrir, más que nada por eso, ¿ya? Ya, entonces, como les dije, esta enfermedad es autoinmunitaria, se caracteriza porque hay estos autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina. Y bueno, como les dije, el timo aquí juega un papel muy importante
porque hay una normalidad inclusive del 60 al 75% de estos pacientes que aparecen con esta alteración. Ya, ahora vamos a hablar de la etiopatogenia. ¿Cómo es que sucede? ¿Ya? Vamos a ver que el 75% de estos pacientes van a presentar, ¿qué cosa? Van a presentar alteraciones tímicas acompañantes. En este caso, una hiperplasia en el 65%. ¿A qué me refiero con hiperplasia? Cuando hay alteraciones tímicas, vamos a ver que el 65% de estas alteraciones tímicas van a ser hiperplasias del timo y solamente el 10% van a aparecer como timomas, ¿ya? Eso tengan en cuenta, ¿ya? No quiere decir que van a aparecer en todos, pero en algunos van a aparecer, ¿ya? Vamos a ver, principalmente, ya, mira, ¿qué va a pasar o qué va a causar esto? Lo que pasa es que hay una falta, todo sucede con una falta de regulación de la respuesta inmunitaria. Ya, yo les dije, puede ser ocasionada por el timo que se altera, que puede generar una hiperplasia o puede generar un timoma, pero también puede darse como un antecedente de infecciones víricas como bacterianas. De hecho, no llegan a un consenso de ese tipo, ¿no? Ya, llegaron, dijeron que es esto, ya. Existe una alteración de la respuesta inmunitaria. De eso partimos, una alteración de la respuesta inmunitaria. ¿Esto qué afecta? Afecta principalmente la tolerancia de las células B como las células T. ¿Y en dónde? Principalmente en el timo. Y esto ocasiona principalmente una respuesta intensa contra los receptores de acetilcolina. Ya, voy a agrandar esto y lo voy a explicar. Ya. ¿Qué va a generar? Va a generar una respuesta intensa justamente contra los receptores de acetilcolina. ¿Y quiénes son los receptores de acetilcolina? Estos. Y estos receptores van a estar compuestos tanto de subunidades alfa, gamma, alfa, delta, beta, ¿ya? Y van a estar compuestos de esto. Ya bueno, entonces va a tener una respuesta intensa contra estos receptores de acetilcolina y bueno, uno de los hallazgos más principales que vamos a ver va a ser la presencia de células mioides en donde, en las glándulas tímicas, que van a expresar este receptor de acetilcolina. Pero, ¿qué pasa? Que vienen, como hubo una falta de tolerancia, una desregulación justamente en el timo, comienzan a atacar a estas células mioides que tenían en su superficie tenían este receptor de acetilcolina, ya comienzan a producirse. Y como allí también se producen las células T y las células B de memoria, que van a generar? Que van a generar que se produzcan más, ¿ya? Y eso va a generar a la larga que desconozcan inclusive que desconozcan estos receptores de acetilcolina no solamente en el timo, sino que lo desconozcan a nivel presináptico en la unión neuromuscular. Ya, desde allí partimos, de la falta de tolerancia por la desregulación de la respuesta inmunitaria. Ya, ahora, estos receptores de acetilcolina, como les dije, estaban en la superficie de las células mioides del timo. También, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en las criptas de la membrana muscular postsináptica. Cuando llega ahí esa tolerancia, esa falta de tolerancia, esa desregulación, ¿qué va a pasar? Ya mira, llegó justamente a la unión neuromuscular en la parte postsináptica. Ya, pero para que este receptor, justamente este receptor de acetilcolina, como que se active y pueda recibir acetilcolina, necesita ¿qué cosa? Necesita de la proteína derivada de la motoneurona agrin y de la lipoproteína de baja densidad relacionada ¿qué cosa? Al receptor de proteína 4, llamado LRP4, que justamente lo he puesto aquí. Entonces, ya mira, te dije que para que se active este receptor de aquí, ¿qué necesita? Necesita que haya una unión de la motoneurona agrin más LRP4. Justamente cuando estos se unen, van a activar a la tirosina quinasa músculo específica, que es la MUS. Lo voy a escribir aquí porque si no se van a mallar. Ya mira, este es el receptor de la acetilcolina esterasa. Entonces, ¿qué necesita para que se active? Necesita que se una ¿qué cosa? Que se una la proteína derivada de la monotoneurona agrin, que se una ¿con quién? Con la LRP4.
¿ya? Esto que se una. Y al unirse, ¿eso qué van a generar? Van a activar a la tirosina, equinasa, músculo esquelética, músculo específico, disculpen, que es la MUS. ¿Y qué va a generar eso? Eso va, bueno, intervienen otras proteínas como la raxin también. Y eso hace que se active esto de aquí, este receptor de acetilcolinesterasa. Pero ¿qué pasa? Que van a producirse anticuerpos justamente aquí. Estos son los llamados target, que le van a explicar a ustedes en la clase. Ya, son los MUS, los rancing, o sea, anticuerpos contra los MUS. Y se van a llamar autoanticuerpos o anticuerpos MUS. Después también que se va a producir autoanticuerpos contra los LRP4. Y ahí está, ¿ves? Por eso, no solamente va a ser contra los receptores así a grosso modo, no. Puede ser a nivel localizado como el MUS, Raxin, a nivel de anticuerpos anti-LRP4, incluso también hay autoanticuerpos contra AGRIN, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber que para que se active esto necesita que se una tanto la proteína GRIN con el RP4, esto activan a la MUS, que es la tirosina, quinasa músculo específica, se activa y para que esto se active va a generar la activación de esto. Ya. Una vez que esto se activa, va a producir que este receptor acepte a la acetilcolina. Pero como hay autoanticuerpos contra estas proteínas, obviamente las van a destruir y ya no va a poder activarse este receptor y no va a poder recibir la acetilcolina. Puede estar normal la acetilcolina, puede producirse en condiciones normales, pero lo que está mal es el receptor. Ya. Una vez que ya supieron que la alteración es ahí, principalmente vamos a ver que en la miastenia gravis, los anticuerpos antirreceptores de las acetilcolinesterasas pueden encontrar o pueden producirse por las anormalidades tímicas, que son la hiperplasia y que te dije, el 65% de la hiperplasia, el 10% por el timoma. ¿Y dónde principalmente? ¿Por qué se produce? ¿Por qué? Porque justamente en estas células van a tener una parte que va a ser las células germinales de las células B, que van a producir justamente estos autoanticuerpos contra qué? Contra esta región de los receptores, justo contra los receptores, contra estos receptores, disculpen, ¿ya? Entonces, mira, para volver a explicarles, miren. Estas alteraciones tímicas, que son el 65% por la hiperplasia y el 10% por el timoma, ¿qué van a producir? Van a producir anormalidades en los centros germinales de las células beta. Estas células beta van a producir estos autoanticuerpos, que van a producir malignidad, por decirlo así, contra la región más inmunogénica de los receptores de la acetilcolina. ¿Ya? Principalmente en dónde? Principalmente en las subunidades alfa. Principalmente. Entonces, la alteración tímica va a generar autoanticuerpos justamente en las subunidades alfa. Eso es para que lo entiendan más que nada, ¿ya? ¿Por qué produce? ¿Por qué se produce? Porque es fácil que yo les explique y le diga, sí, mira, se produce tal cosa, pero no vas a entenderlo por qué sucede, ¿ya? Ya listo. Entonces, principalmente en las subunidades alfa. Y estos autoanticuerpos, ¿qué van a hacer? Principalmente van a ser de tipo IG3, principalmente anticuerpos inmunoglobulinas 3 y del tipo 1. Las de tipo 4, que son las de tipo más. ¿Ya? Ya, bien. Y cuando van a producir esto, cuando se produce este bloqueo, que no van a generar que se produzca esta unión de AGRIN con el RP4 para que activen al MAS y el MAS para que pueda activarse todo el receptor, o sea, todas sus unidades y pueda aceptar a la acetilcolina. ¿Qué va a pasar? Que va a inhibir justamente esta unión de la acetilcolina con su receptor de la acetilcolinesterasa, con la acetilcolina, disculpen. ¿Y qué más? Va a generar modulación antigénica. ¿Qué quiere decir? Que puede decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que te unas más.
¿Por qué? Porque todo está mediado por anticuerpos y que va a perder principalmente la acción neuromuscular. Y además que puede tener funciones efectoras tanto de antiinmunoglobulina 1 como inmunoglobulina 3. Como les dije, va a mediar principalmente estos dos inmunoglobulinas. ¿Ya? Y aquí está más chiquito, pero principalmente cómo sucede la alteración. Ahora, Sofi, todas las miastenias gravis se van a generar por la alteración del timo, no necesariamente, ¿ya? Pero un gran porcentaje sí, como les dije, del 60 al 75% tiene un antecedente de alteración del timo. Ya les expliqué un poco. El timo se altera, genera hiperplasia o puede generar timoma. En su centro germinal de las células beta va a producir autoanticuerpos, principalmente contra la superficie inmunogénica de los receptores de acetilcolina, y bueno, esto va a generar autoanticuerpos, y tanto 3 como el tipo 1, y va a generar que haya destrucción a nivel de estos. ¿Ya? Listo. Miren, aquí hay una imagen también que puso la doctora, si mal no recuerdo, que para que se produzca la liberación de acetilcolina necesita que entre calcio, potasio, bueno, sale la acetilcolina, sus vesículas salen, y aquí es donde se produce la alteración a nivel postsináptico, ¿ya? Ya, listo. Bueno, ya les expliqué un poco la fisiopatología, cómo es que sucede y principalmente por qué, ¿ya? Aquí también es a grosso modo como lo pone la doctora, que dice que la miastenia gravis, como les dije, los linfocitos T van a mandar señales para que se activen los linfocitos B producen anticuerpos y principalmente estos anticuerpos van a estar contra la subunidad A, pero en realidad es la subunidad alfa, esa subunidad. Y a quienes van a atacar principalmente a los receptores de acetilcolina. Pueden destruir tanto el receptor como lo pueden bloquear. Y si destruyen al receptor, ¿por qué se ha producido? Por la activación del complemento de estos anticuerpos que produzcan los linfocitos B, principalmente el 3 y el 1, ¿ya? Y que puede también generar una endocitosis acelerada, ¿no? Por las inmunoglobulinas G, principalmente. ¿Ya qué más? También los receptores de acetilcolina que se ven alterados van a comenzar a disminuir en proporción y no va a generar el potencial de acción que se generaría cuando llega aquí la acetilcolina. ¿Ya? Listo, ya les expliqué esto. Y también les expliqué qué es lo que pasa, ¿ya? Son 3 cosas que pasan cuando se bloquea esto de acá, que inhiben la unión de la acetilcolina con el receptor de la acetilcolina y se produce una modulación antigénica y esto pierde la acción neuromuscular y bueno, que producen funciones efectores de antirreceptores por producción de esta inmunoglobulina G tipo 1, inmunoglobulina G tipo 3. Y como les expliqué, van a existir estos autoanticuerpos que se producen que van a ser contra esto de acá que les mencioné, contra el MAS, que son principalmente inmunoglobulina G4, que tiene un rol principalmente ambivalente, donde va a generar un bloqueo de la interacción de este MAS con este LRP4, ¿ya? Y bueno, si hay anticuerpos contra este LRP4, que son principalmente tipo inmunoglobulina 1, van a interrumpir la señal ¿de qué señal? Ya les expliqué, de AGRIN como LRP4. No van a generar que haya esta unión, ¿ya? Una de las cosas que le gustaba preguntar, o bueno, a mi doctor de seminario que les gustaba preguntar, era los anticuerpos en la miastenia gravis, ¿en qué proporción están estos autoanticuerpos? Ya, el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina va a estar principalmente en el 50% de los pacientes con miastenia gravis ocular. Ahorita vamos a hablar de los tipos, ¿ya? Porque vamos a hablar de 3 tipos. Existen tanto la ocular, la generalizada y vamos a ver la crisis miasténica que va a generar. Pero vamos a ver eso. Entonces, este anticuerpo contra el receptor de acetilcolina va a estar presente en el 50% de los pacientes que van a desarrollar miastenia gravis ocular, ¿ya? Y en el 85% de los pacientes que van a desarrollar miastenia gravis generalizada,
Ya, esto es la proporción. Los antimás, ¿qué van a estar? Van a estar hallados en el 40% del 15% de la miastenia gravis generalizada. Pero, Sofía, ¿por qué me lo mencionas o por qué el doctor cree que es importante? Porque en el diagnóstico, cuando hagamos, no solamente le vamos a pedir anticuerpos o antianticuerpos contra el receptor de acetilcolina, sino que también debemos de pedirle anti-MAS y anti-LRP4, ¿ya? Porque le estoy dando aquí la proporción de cuánto se encuentra en la miastenia gravis generalizada y cuánto se encuentra en la miastenia gravis ocular. La anti-LRP4 van a ser encontradas aproximadamente en el 18 pacientes que son seronegativos. ¿A qué se les llama seronegativos? A los que no se le encuentra anticuerpos antirreceptores acetilcolina y tampoco se le encuentra antimás, ¿ya? Entonces, la pregunta es, o sea, si no hay anticuerpos de este tipo, ni de este tipo, entonces, ¿por qué? Bueno, puede ser por otro, a nivel de otro, o a otro nivel, como por ejemplo Agrin, podría ser. ¿Ya? Entonces, estos son los más importantes, son los más representativos donde se encuentra un mayor porcentaje, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Aquí te estoy mencionando uno, por ejemplo, Green, ¿ya? Y por ejemplo, también puede ser anticuerpos anti-Raxin, ¿ya? Entonces, no lo... El hecho que esto te salga negativo no significa que ya no tiene el paciente, ¿ya? Listo. Yo te mencionaba que que había, este, que había porcentajes de cuánto se encontraba. Por ejemplo, se dice que hay tipos también de subgrupos de aparición de la miastenia gravis. Si es de inicio temprano, el punto de corte es 50 años. El inicio temprano se dice que son en pacientes menos de 50 años y el anticuerpo que va a predominar no significa que sea el único, es el que predomina, es el anticuerpo el anticuerpo contra los receptores de acetilcolina. En los pacientes, ¿cuánto se encuentra? En el 15 al 25% con este anticuerpo. Y el músculo afectado va a aparecer como uno de tipo generalizado y va a estar relacionado con el timo. Te dije, ¿cuánto de timo había de hiperplasia? El 65% y el 10% solamente era de timoma, mira. Entonces va a aparecer asociado con una hiperplasia de timo en el 65%. De inicio tardío va a aparecer en los pacientes con más de 50 años y el anticuerpo que generalmente va a predominar aquí va a ser también el anticuerpo contra los receptores de acetilcolina, ¿ya? Y también va a aparecer como un tipo generalizado. Y en el timo se va a encontrar atrofiado normal. Mientras que en los timomas, que te dije que era el 10%, se va a encontrar asociado un anticuerpo contra los receptores de acetilcolina. ¿Y cómo va a aparecer? Va a aparecer de repente con el tipo ocular, con el tipo vulvar generalizado. Y principalmente en el timo se va a encontrar un linfoepitelioma, mientras que en los demás se va a encontrar un timo normal, miren. ¿Ves? O puede estar variable, pero no te va a decir que se dé a esa alteración, ¿ya? Y mira, ¿cómo varía? En el MAS, obviamente, el subgrupo MAS, vas a encontrar anticuerpos contra las proteínas MAS, ¿ya? Y cómo va a aparecer ocular, vulvar generalizada igual, ¿ya? Listo, entonces ahora vamos a hablar de las formas clínicas. Te mencionaba entonces que había tres formas clínicas. Está la enfermedad de miastenia ocular, la miastenia generalizada y puede aparecer como una crisis miasténica. Ya, en la miastenia ocular, por eso se llama ocular, porque solamente se va a encontrar alterado la debilidad a la musculatura ocular, que va a generar principalmente debilidad, ¿ya? Mientras que la miastenia generalizada va a encontrarse debilidad, pero en una musculatura diferente a la ocular. Ya vamos a ver después cómo es que aparece. ¿Ya? Y las crisis miasténicas es cuando ya tenemos el diagnóstico de miastenia gravis y va a aparecer con una afectación principalmente de la musculatura respiratoria. Y esto me va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda de los pacientes que puede inclusive llevarlos a la muerte. Por eso es importante saber qué tipo
de miastenia tiene el paciente y poder darle el tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque incluso a estos pacientes que tienen las crisis miasténicas los pueden llevar a UCI, a requerir ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque no ves que incluso en algunas ocasiones hay debilidad incluso del diafragma, de los músculos intercostales, entonces van a necesitar de un aparato externo para que pueda ayudarlos a respirar a estos pacientes, ¿ya? Ya, principalmente la clínica se va a basar en la debilidad. Te decía, debilidad de los músculos extraoculares y debilidad próxima de los miembros inferiores. Entonces se va a encontrar debilidad y se va a encontrar producto de la no unión neuromuscular a nivel posináptico, que se va a encontrar una fatiga muscular. ¿Qué significa? Por ejemplo, el paciente, lo que pasa es que nosotros normalmente, ¿qué pasa? Que se une la acetilcolina con este receptor a nivel posináptico, ya. Pero como en estos pacientes los receptores están disminuyendo progresivamente, eh, la unión, la unión entre su acetilcolina con su receptor se va a producir en estos pacientes, pero no se va a producir con la misma eficacia que se produciría en un paciente que no tiene esta patología. Y es por eso que como se va a unir tantas veces, se va a unir y no va a tener la misma cantidad de receptores, a la larga esto se va a agotar y el paciente necesita descansar para poder volver a producir esa actividad. Por ejemplo, en estos pacientes, por ejemplo, mira, a lo que quiero, de repente no me has entendido, mira. En estos pacientes, por ejemplo, a este paciente se le pidió que mirara hacia arriba, ¿ya? Y que mantuviera la mirada hacia arriba. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado comenzó a generar esta tosis palpebral en este paciente. ¿Y qué comenzó? Comenzó solo, mira, involuntariamente comenzó a cerrarle su párpado. Se le pidió también que mirara hacia abajo y que mantuviera la mirada ahora hacia nosotros. Comenzó también a cerrarse en este paciente. Pero ¿qué pasó? A este paciente se le dijo, ¿sabe qué? Descanse la musculatura. Y cuando descansó este paciente la musculatura, comenzó a de nuevo a ver normal, sin que se produciera esa tosis palpebral. Entonces, por eso se dice que la miastenia gravis mejora con qué? Con el reposo, principalmente con el reposo, mejora, también con el sueño, ¿ya? Ya, ya te explicaba esto. También la miastenia gravis tiene un carácter fluctuante de la debilidad. Como te dije, ¿por qué es fluctuante? Porque el paciente mientras reposa, mientras descansa, puede volver a tener esa normalidad que lo tiene una persona que de repente no tiene esta patología, ¿ya? Y bueno, empeora por el ejercicio, como te dije. Eh, Esto de aquí, como tiene menos cantidad de receptores, necesita un tiempo para poder recuperarse y poder hacer de nuevo sinapsis con estos receptores que ya están ocupados, ¿ya? Listo. Empeoran tras el ejercicio, empeoran con el ejercicio y mejoran con el reposo. Eso es, por ejemplo, otra cosa que los distingue de síndrome de Lamberton con el botulismo, ¿ya? Y bueno, vamos a ver principalmente que los pacientes se quejan principalmente que tienen mayor debilidad por las tardes. Ahora, hay una afectación también de la musculatura craneal, pero principalmente esta musculatura extraocular, ¿ya? Vamos a ver que va a aparecer con tosis, aquí está la tosis, y también va a aparecer con qué cosa, con diplopía, ¿ya? Va a aparecer con tosis y va a aparecer con diplopía, ¿ya? Y bueno, va a tener principalmente la respuesta a los fármacos colinérgicos, ¿se acuerdan? Colinérgicos de acetilcolina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar? Que los fármacos colinérgicos va a hacer que aumente la acetilcolina, ¿ya? Y ponte que en el momento que haya sinapsis en el espacio de la unión neuromuscular, haya receptores que se hayan quedado sin unión con la acetilcolina. Entonces, ¿qué hace? Que asegura que haya un montón de acetilcolina para que todos los receptores, así sean poquitos,
se unan con esa acetilcolina. Es por eso que hay una respuesta a los fármacos colinérgicos, principalmente, ¿ya? No sé por qué no desaparece esto. Ya, vamos a ver, ya desaparece. Ya, listo, desapareció. Ya, pero como les dije, va a variar a lo largo del día y va a aumentar o va a empeorar en las tardes y empeora con el esfuerzo. ¿Ya? ¿Con quién va a mejorar? Tras el sueño y el reposo. Ya, pero vamos a ver que, ¿cómo es que aparece? No es que ya aparezca con tosis y listo, no. Va a tener una forma progresiva de aparecer, porque te acuerdas que te dije que es autoinmune y va a comenzar a destruirse los receptores, pero poco a poco, no se van a destruir de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo aparece? Aparece con los músculos faciales que son los primeros en afectarse, que son la ptosis y la diplopía, ¿ya? Y allí es donde nace un diagnóstico diferencial que es la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Siempre se debe hacer cuando aparecen las etapas iniciales, cuando te aparece ptosis o mejor dicho en la miastenia ocular. Cuando te aparece, comienza a aparecer con tosis y diplopía. Aquí siempre distinguirlo con la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Ya, después de que apareció los músculos faciales que son los primeros, que son la tosis y la diplopía, comienza a haber una graduación. ¿Y qué va a aparecer? Va a aparecer una debilidad en la masticación. Los pacientes se van a quejar de disartría, de disfagia, y en algunos casos esto va a comenzar a generalizarse en el 85% de los casos. Inclusive puede aparecer debilidad en la musculatura de los miembros. Ya les dije, puede aparecer las crisis miasténicas. Por eso es que las crisis miasténicas aparecen ya cuando está establecido el diagnóstico de miastenia gravis, porque va a comenzar a ser progresivo y va a comenzar a afectar incluso a los músculos respiratorios, ¿ya? Una cosa es que lo que diferencia a esto de los demás es que aparecen los reflejos miotóticos conservados en estos pacientes. Y bueno, como les dije, puede incluso aparecer con miastenia neonatal. En este caso, los anticuerpos que tenía la mamá contra los receptores de acetilcolina las va a pasar a través de la placenta al feto. Ya las pasa, pero lo particular aquí es que en los bebés va a aparecer la clínica a los 2 a 3 días después del nacimiento, ¿ya? Y aquí, ¿cómo se va a distinguir? Porque el paciente tiene dificultad para poder succionar, ¿ya? Pero normalmente con un adecuado tratamiento se va a curar en 2 semanas, nada más a lo mucho, en 2 semanas en estos pacientes. Pero puede aparecer la miastenia congénita, que ya estos pacientes nacen sin anticuerpos antirreceptores. Y en este caso, solamente en este caso va a ser familiar. Puede ser autosómica recesiva y bueno, va a haber tanto formas presignáticas como possignáticas, pero ya eso es un poco, un poquito lejos de lo que ustedes tienen que aprender, pero es para que ustedes sepan, ¿ya? Solamente se los dije para que ustedes sepan. No está en su clase, pero es para que ustedes sepan. Ya, ahora vamos a otra cosa, que es el diagnóstico. Principalmente el test de Tensi, aquí lo voy a marcar ya. ¿Dónde está el lápiz acá? El test de Tensilon, con el test de Tensilon y con con los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, con estos dos haces diagnóstico. Ya los demás te sirven para hacer una guía de estos pacientes o te sirven para poder controlar cómo va o para saber, para que te ayude a poder descartar otras patologías, ¿ya? Pero los que principalmente te van a ayudar a hacer el diagnóstico va a ser el test de Tensilon y va a ser los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Ya, pero no son los únicos, como te dije. Puedes hacer otro más, que es el estudio neurofisiológico, que ese sí también te va a decir, ¿tienes o no tienes? Ya, listo. Ya, ¿qué es el test de Tensilon? Principalmente, ustedes ya lo han visto esto también en su historia clínica que les he pasado también. Ya, el test de Tensilon se va a utilizar el fármaco que es el hedrofonio, ¿ya?
Principalmente, ¿qué va a hacer esto? Va a inhibir a la acetilcolinesterasa. Disculpen que está mal escrito aquí. Va a inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan qué era esto? Esta era una enzima que degradaba la acetilcolina. Y si va a haber algo que va a inhibir a... A ver, ¿cómo les explico? A ver, el hidrofonio va a inhibir a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa destruía la acetilcolina. Y si ya no lo destruye, si ya no destruye la acetilcolinesterasa, la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar su tiempo de vida media en la unión neuromuscular. ¿Y qué va a asegurar eso? Que aumente la acetilcolina. Y con eso, ¿qué va a asegurar? Que aumente esta acetilcolina y que haya, que no deje a dudas y que no deje ningún receptor sin unirse. A eso es lo que vaya. Por eso es que dice que el test de Tensilon inhibe la acetilcolinesterasa y lo que hace principalmente es que produce una mejoría inmediata y transitoria. Por ejemplo, teníamos a este paciente así, le decimos, señor, haga todo esto para que generar una tosis palpebral. Ya, le dan ese test de Tensilon donde le dan al paciente hidrofonio y ¿qué va a pasar? Que esto de acá, esta tosis palpebral que el paciente tenía, al toque se mejora. ¿Ya? A eso se va. El otro es el test de hielo. El test de hielo tiene una sensibilidad de un 80% aproximadamente y principalmente, ¿qué va a consistir ya? Esto principalmente va a mejorar, ¿qué cosa? La transmisión de la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque va a disminuir la temperatura. ¿Ya? Esta disminución de temperatura va a hacer que haya un aumento de esta unión neuromuscular y que se inhiba la acetilcolinesterasa y aumente su función de la acetilcolina y que se una con todos sus receptores, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿en dónde se usa? Principalmente en la miastenia ocular, obviamente, ¿ya? Principalmente se utiliza en la miastenia ocular, aquí, principalmente, ¿ya? Y el otro que te mencionaba, que es la demostración de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Yo te decía, no es el único porque hay otros anticuerpos contra otras cosas. No es el único, pero como está en mayor porcentaje anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, por eso es que se utiliza más. Mira, ¿en cuánto se utiliza más? En la miastenia generalizada va a estar en un 80%. Eso, y en la ocular va a estar de un 40 a un 55%. ¿Ya? Por eso se dice que no es patognomónico. Eso quiere decir que el hecho de que te salga negativo no significa que el paciente no lo tenga, ¿ya? Si te sale positivo, ya el paciente lo tiene, pero si te sale negativo, no significa que no lo tenga. Sí te sirve para el diagnóstico, claro, que sí, principalmente para la miastenia generalizada. Y el otro son los anticuerpos anti-MAS, como te decía, principalmente en donde se utiliza en la miastenia generalizada, con anticuerpos que están contra los receptores de acetilcolinesterasa. ¿Y qué pasa? Mira, lo que pasa es que hay, como te dije, hay un 80% de los pacientes que los va a detectar, pero en otros pacientes no los detecta. ¿Y qué va a aparecer? Unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina negativos, es decir, que no los encuentra. ¿Y qué puedes utilizar? Ahí puedes utilizar los anticuerpos anti-MAS. Cuando sigues teniendo una sospecha, pero necesitas, o sea, el paciente tiene todos los síntomas, pero tú dices, bueno, no tiene los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, entonces puede ser que tenga los anticuerpos anti-MAS, ¿ya? Principalmente en quienes, principalmente en los pacientes que tienen miastenia graves, ¿ya? Y bueno, como te dije, este anti-MAS va a estar relacionado con los anticuerpos anti-LRP4, que también se puede tomar, claro que sí, también se puede hacer. Y el otro que son los estudios neurofisiológicos. Los estudios neurofisiológicos van a estar basados en dos cosas, en la estimulación nerviosa repetitiva, como te dije, en estos pacientes, mientras cómo empeora con el ejercicio. Y es por eso que estos estudios neurofisiológicos se hacen con una estimulación nerviosa repetitiva, para que estas uniones que había de esta acetilcolina con ese receptor, al hacer repetitivo, ya no se van a unir de la misma manera. Entonces, por eso
es que estos estudios están basados en eso, en una estimulación nerviosa repetitiva que va a producir una disminución justamente del potencial de esta respuesta. Por eso es que en el paciente que tú le pides que lo haga varias veces esto, que sube, que baja, que mantenga la mirada hacia arriba y que la mantenga esto, va a generar a la larga que, que no pueda mantenerlo y que comience a generar una fatiga justamente en su ojito, ¿no? Por eso es que disminuye. ¿Por qué? Porque disminuye su potencial de acción ante esta respuesta, porque ya no se va a unir este receptor de la acetilcolina con su acetilcolina, ¿no? Ya, entonces va a estar basado en la estimulación nerviosa repetitiva y va a ser de una fibra aislada. ¿Qué quiere decir? Que vas a tomarse solamente de la parte que tú sospechas. Como te dije, primero como aparece como tosis y diplopía, después se va a la musculatura masticatoria y de ahí va a comenzar a afectarse los demás músculos. Entonces primero comienzan principalmente con el ojito, que es uno de los principales que se, que se, que se alteran, ¿ya? Ya, principalmente entonces vamos a ver qué es estimulación nerviosa repetitiva y vamos a ver en esta imagen, mira, para que tú veas. ¿Dónde está el texto acá? Mira, ¿qué pasa? Que como le pidieron al paciente que lo haga en repetidas ocasiones, ¿qué va a comenzar? Su potencial de acción va a comenzar a disminuir. Y para tú decir que en este paciente existe positividad ante esta prueba electrofisiológica, la positividad se da recién en el cuarto potencial de acción. Mira, 1, 2, 3, 4. Comienza aquí, recién en el cuarto potencial de acción, tú vas a ver que hay una disminución, ya no se va a producir de manera con este pico de acá. En los pacientes que no tienen esta patología, el potencial de acción siempre va a ser el mismo, pero en estos pacientes que tienen la miastenia gravis, va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber un cansancio, ya no va a unirse esta acetilcolina a su receptor de la misma manera. Ya, ¿y cuánto de porcentaje tiene que disminuir para que digan que si es miastenia gravis, como mínimo tiene que disminuir el 10%? Mira, en el primer potencial de acción, ¿cuánto es el decrecimiento? Un 0%, porque es la base donde te vas a comparar los demás. En el segundo, ¿cuánto bajó? Bajó un 17%. En el tercero, ¿cuánto bajó? Bajó un 36%. Y en el cuarto potencial de acción que se está tomando de base, ¿cuánto bajó? Un 42%. Por eso se dice que lo mínimo que necesita para que baje en el cuarto potencial de acción respecto al primer potencial de acción es el 10%. ¿Y aquí cuánto bajó? 42%. ¿Eso qué quiere decir? Que es recontra positivo que este paciente tenga miastenia gravis. ¿Ya? Entonces, ¿qué miden estos estudios neurofisiológicos? Miden la velocidad de conducción. Siempre pierdo mi lápiz. ¿En qué parte está mi lápiz? Aquí está, ya lo vi. ¿Qué miden? La velocidad de conducción. ¿Y qué más miden? Como te dije, la amplitud del potencial de acción que sea de manera repetitiva. Y esto obviamente va a generar un decremento porque ya no se va a unir esta acetilcolina con su receptor, porque ya está unido con otro, de repente otra acetilcolina. Como no hay tantos receptores, por eso. Y bueno, se basa, como te dije, en la electromiografía de fibra aislada y en las estimulaciones repetitivas, ¿ya? También se puede utilizar una tomografía o una resonancia magnética en caso se compruebe que haya una alteración tímica. Como te dije, había un 65% de hiperplasia y había un 10% de timomas. ¿Ya? Listo. Bueno, ahí te expliqué los diagnósticos, la clínica, las formas clínicas. Ah, ya, mira. Y en esta imagen que muy bonita la encontré en un manual, para que tú veas, mira. Por ejemplo, este es un paciente, uy, no se ve. Este es un paciente normal. Mira, un paciente, no normal, no, está mal dicho, disculpen. Un paciente que no tiene la patología de miastenia gravis, ¿ya? Ahí se le pide al paciente que se haga una estimulación repetitiva. Y mira, normal su potencial de acción, todos del mismo tamañito. Pero mientras que en el paciente miastenia gravis, mira, este es su primer potencial de acción, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuánto bajó en respecto al primer potencial de acción? El 60%. Este paciente, como te dije, el corte en dónde está en el 10%. Y en este paciente bajó el 60%. En este paciente ya tiene miastenia gravis, ¿ya? Entonces por eso tienes que verlo así.
Ya. La otra cosa que te quería mencionar, estas son las maneras de factibilidad para que tú veas, para que leas más que nada, porque yo lo puse para que tú lo leas esto de aquí, ¿ya? De repente te sirve o no, pero las maniobras de fatigabilidad clínica están en el agotamiento palpebral, principalmente ¿con qué? Con el test de, de Tensilon, ¿no? Se le pide al paciente que que tenga principalmente este agotamiento, le dices al paciente, ¿sabes qué? Tenga la mirada sostenida hacia arriba por 30 o 60 segundos. ¿Qué va a pasar? Que va a acentuarse esta tosis en este paciente. Principalmente te decía, músculos extraoculares, debilidad de quién? Del recto interno. También va a producirse una abducción de las extremidades superiores sostenidas. Le dices al paciente, haga abducción, ¿no? Abducción, abra, ¿no? Cuando dices abducción, abras. Aducción, cierra, ¿ya? Abducción de extremidades superiores, ¿ya? El paciente lo dice, le dices que lo haga por 2 minutos, ya el paciente ya no puede elevar los brazos hacia arriba, ¿ya? Normalmente nosotros tenemos 2 minutos, después le decimos, ¿sabes qué? Suba. Normalmente nosotros subimos, ¿ya? Pero en estos pacientes no, ya no pueden elevar los brazos. Otra cosa que también, y ya, Sofi, ¿por qué mencionas todo esto? ¿Por qué me lo dices? O sea, si eso no me va a venir en mi examen. Porque yo no solamente estoy enseñando para tu examen, te estoy enseñando también para el ENAM, para tu serum. Ponte que no tengas esto, no tengas hidrofonio, o puedes utilizar el test de hielo también, pero ponte que no lo tengas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer esto, las maniobras de fatigabilidad clínica, ¿ya? Por eso te lo pongo. Listo, ya, sigamos. Tratamiento. El tratamiento principalmente va a ser con anticolinesterácicos. Ya te expliqué por qué anticolinesterácicos, ¿ya? Principalmente, ¿quién? La piridistomina, neostigmina. Estos son los fármacos de primera elección. Pero, ¿qué pasa si no funcionan? Ah, ya, les voy a dar los inmunosupresores. ¿Y por qué inmunosupresores? También te expliqué por qué, porque es una patología autoinmunitaria, ¿no? Ya te lo estoy explicando. Ya, pero ¿qué pasa? Que de tanto que el paciente toma estos anticolinesterácicos, ¿qué puede pasar? Una sobredosis. Y principalmente le va a dar a los pacientes efectos muscarínicos, como por ejemplo la debilidad, salivación, náuseas, diarreas. Ya, me estoy olvidando algo de mencionarte. Sí, bueno, no me acuerdo muy bien ahorita. Ya, pero me estoy olvidando algo. Etiológico, ¿qué quiere decir? Que tú lo que vas a hacer con etiológico quiere decir que ya le encontraste a qué se debe esta alteración y ya bueno, entonces le estás dando corticoides para disminuir esta respuesta inmunitaria contra los receptores de acetilcolina y también le vas a dar inmunosupresores principalmente para que no produzca tantos anticuerpos, para que no ataquen estos receptores. ¿Quiénes? Principalmente aciotripina, micofenolato y ciclosporina. Estos son de segunda elección, por eso te lo puse. Mira, primera elección, segunda elección, ¿ya? Cuando principalmente los primeros no controlan las clínicas. ¿Y cuándo le vas a dar plasmaféresis? Acuérdate, es un paciente que está teniendo una alteración con una debilidad de la musculatura respiratoria que puede generar insuficiencia respiratoria. Estos pacientes no, eh, va a haber tanto, inclusive una debilidad en el diafragma, en los músculos intercostales que ya no va a generar, ya estos músculos no van a controlar la respiración, ¿ya? Entonces por eso es importante que tú este, tengas en cuenta eso. ¿Y a quiénes se le da plasmaféresis? Obviamente para que lleguen más rápido. Las plasmaféresis le estás dando anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos a este paciente. Ya, y timectomía, ¿en qué casos? En los casos que tú le encuentres un timoma a estos pacientes o le encuentres una hiperplasia de estas células que estén generando justamente de forma secundaria esta crisis, estas anticuerpos. Y bueno, y ahí es cuando ya le sacas el timo y bueno, ya, bueno, eso, ¿no? Ya ves, esto me estaba olvidando de mencionar también. No solamente se pueden deber a alteraciones del timo, también se pueden deber a fármacos incluso que pueden exacerbar estos síntomas de miastenia gravis.
Ten en cuenta eso. ¿Por qué? Porque, mira, tú les puedes dar aminoglucósidos, quinolonas y macrólidos a los pacientes. O que hemos hablado, los antiepilépticos, como fenitoína o carbamazepina. Aparecer que tengas un paciente con myasthenia gravis y que tenga epilepsia. Mire lo que puede pasar. La fenitoína y la carbamazepina van a exacerbar los síntomas, ¿ya? Por eso te decía, ten en cuenta la clorpromacina y la proclorperacina, ahora que están llevando psiquiatría, ¿ya? Miren, miren. Fármacos cardiovasculares también a estos pacientes hipertensos, mira, beta bloqueadores, ponte que tengas un paciente hipertenso y que tenga miastenia gravis, mira, los beta bloqueadores, bloqueantes de canales de calcio y todo eso, mira, ¿ves? Los bloqueadores neuromusculares también, como succinilcolina y todo eso, y relajantes musculares también, ¿ves? Ya listo, ya listo. Eso es un cuadro también muy bonito que vi y que quería que ustedes tengan. ¿En qué se basa el tratamiento de miastenia gravis? Si tienes la forma ocular, solamente la forma ocular, le das un anticolinesterásicos. Ya te dije, peristomina, nextimina, probablemente. Le das, pero ¿qué pasa si no, el paciente no responde? Ya, ahí vas a los medicamentos de segunda elección que te dije, los inmunosupresores. ¿A quiénes? A prednisona, citropina, ciclosporina. Ya, pero ¿qué pasa si tienes un paciente con miastenia gravis de forma generalizada? También le das un anticolinesterásico porque estos son de primera elección. ¿Y qué pasa? Tienes que ver si el paciente tiene un timoma. Por eso se le pide una tomografía cerebral o una resonancia magnética. Ya, bueno, si el paciente tiene riesgo quirúrgico alto, si en caso se le encuentra un timoma, le das un plasmaféresis inmunoglobulina y cuando ya se encuentre estabilizado el paciente, le haces una timectomía y evalúas, ¿no? Cómo está el paciente. Y si no, y si el paciente aún no se estabiliza sus síntomas, le das un inmunosupresor. Pero si el paciente tiene un riesgo quirúrgico bajo, normal, le haces de frente su timectomía y normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tienes un paciente con crisis miasténica? Y te dije, un paciente que presenta una debilidad de la musculatura respiratoria, que puede llegar a una insuficiencia respiratoria y puede inclusive llegar a UCI, ¿ya? ¿Qué le das al toque? Sus plasmaféresis o inmunoglobulina de forma intravenosa para que al toque le llegue. Y si mejora, bueno, le das sus anticolinesterásicos, los medicamentos de primera elección. Y si no mejora, le das inmunosupresores. ¿Ya? Ya. Este es otro que te dije, otro algoritmo para que veas cómo es el diagnóstico enfermo de miastenia, que se hacen, que se dan los inhibidores de acetilcolina, o se le hace una timectomía en el caso lo tenga. Y bueno, y así, si alcanzó, el paciente tiene esta miastenia gravis, entonces continúa ese tratamiento si es que responde. Y si no responde, le das los de segunda elección, que son los inmunosupresores, le das prednisona o citropina. Y si tiene buen efecto clínico, continúas con el tratamiento. Y si no, le das micofenolato o rituximab. Esto de acá. Esto. Rituximab. ¿Ya? Si no me estoy equivocando, los rituximab son los anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Ya, ahí tienes que darle rituximab a los pacientes. Si tiene un efecto suficiente, continúas con el tratamiento. Y si no, ya evalúas otro agente inmunosupresor o evalúas si de repente se trata de miastenia gravis o no. ¿Ya? Eso solamente con miastenia gravis. Ya nos falta y esto, no, chicos, y terminamos. La hora, ¿qué hora es? Van a ser las 9. 9 y 10 terminaremos. Ya. Síndrome de Lambert-Eaton. Principalmente, ¿qué es? Es un trastorno, pero ¿se acuerdan que yo les mencionaba que el otro era la unión neuromuscular posináptica? Ya, este es presináptico, ¿ya? Ya no es posináptico. El problema está aquí, miren. Ya no está aquí como en la miastenia gravis. Ahora está aquí. Bien remarcado para que ustedes vean. Aquí. No se olviden, aquí en el parte presináptico. Ya. Presináptico. Ya. Que, principalmente de la unión neuromuscular. Esta es la unión neuromuscular, este es el músculo. Aquí está. Y principalmente, ¿a qué va a ser?
va ya, o sea, igual todos van a, este de aquí es una enfermedad autoinmunitaria también, pero ya no va a ser con los anticuerpos, antirreceptores de la acetilcolina, ya no, ahora va a ser anticuerpos anticanales de calcio. ¿Qué quiere decir? Que va a haber anticuerpos contra los canales de calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Que ya no va a entrar el calcio, ya no entra el calcio, y si ya no entra el calcio, ¿qué pasa? Ya no puede salir las vesículas, y si ya no salen las vesículas, ya no se puede, ya no hay salida de tantas acetilcolinas. ¿Se acuerda que yo les decía? Yo me acuerdo que en la clase de epilepsia yo les hablé de este potencial de acción, ¿ya? Ya, entonces, aquí mira, esto es normal, esto es un paciente normal, pero en un paciente ya con patología, ¿qué pasa? Ya no entra el calcio, ya no, el calcio ya no entras, dice, ya no entras, entonces ya no va a poder salir tanta acetilcolina como antes, mira, a diferencia de este, mira cuántas acetilcolina ya sale, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 acetilcolinas, mire cuánto habrá acá, 10, 15. Pero los receptores aquí están normales. Lo que no sale ahora es la acetilcolina aquí, porque no hay calcio para que puedan abrirse estas vesículas de forma suficiente. Pero ¿qué pasa? Que cuando le das tratamiento, principalmente con esto, con la 3,4 diaminopiridina, haces como que el potasio, el canal de potasio se abra y puede entrar el calcio. ¿Te acuerdas que entraba el potasio, salía el potasio, entraba el calcio? ¿Ya? Y así, y eso hace que las vesículas que estaban aquí salgan. Y una vez que salen las vesículas que tenían la acetilcolina, puedan salir y puedan unirse felizmente con su receptor. ¿Ya? Ahora, puede deberse también a qué cosa? A patología paraneoplásica y principalmente a quien está asociado al cáncer de pulmón de células pequeñas, microcítica, pues, ¿no? Las células pequeñas. La debilidad en donde se va a hallar principalmente en los músculos proximales de los miembros inferiores y también va a ser extraocular. A diferencia de la miastenia gravis, estos pacientes mejoran con el ejercicio. ¿Te acuerdas que yo te decía en los pacientes miasténicos que les decían que miren hacia arriba y en un momento comenzaba a generar tosis palpebral? No, en cambio en estos pacientes pueden estar con tosis palpebral y le dices que hagan repetidas ocasiones que miren hacia arriba y en un determinado momento sus ojitos van a quedar mirando hacia arriba, ¿no? Porque van a mejorar con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, es este trastorno presináptico de la unión neuromuscular producido por autoanticuerpos ¿contra quién? Contra los canales de calcio dependientes de quién? De voltaje. ¿Ya? Ya, entonces la debilidad principalmente, la clínica, vamos a ver aquí, acá, la clínica, yo dije que no lo he puesto. Ya, la clínica principalmente en qué se va a basar en debilidad de tipo muscular de miembros superiores e inferiores, de predominio proximal, obviamente, porque es de la unión neuromuscular, va a ser predominio proximal. También va a aparecer con tosis y diplopía en los pacientes, pero no va a ser tan marcado como los pacientes miasténicos. Aquí sí va a tener una clínica de disautonomía, mientras que en los otros, que en el paciente miasténico no tiene esta clínica, ¿ya? En estos pacientes va a aparecer sequedad de boca, puede aparecer impotencia, visión borrosa, hipotensión postural, constipación, incluso ojos secos, ¿ya? Como les dije, va a estar asociado principalmente a qué tipo de carcinoma celular de células pequeñas, las microcíticas, ¿ya? Y bueno, su respuesta a hidrofonio no va a ser consistente con la miastenia gravis. ¿Por qué? Porque te acuerdas que el hidrofonio que hace inhibe la acetilcolinesterasa. Y eso es lo que va a hacer nada más que va a aumentar el tiempo de vida de esta acetilcolina que se encuentra en este espacio de acá. Pero no, eso es lo que no me sirve esto, porque yo lo que quiero es que haya una apertura de qué cosa, de estas vesículas y que puedan producirse más que cosa, acetilcolina. ¿Ya? Por eso es que la respuesta de hidrofonio no es consistente con una miastenia gravis. Esta es otra cosa que te puede diferenciar con miastenia, si es que tú sospechas de síndrome Lamberito, ¿ya? El diagnóstico principalmente en qué se basa, principalmente en encontrar anticuerpos contra los canales de calcio. ¿Dependientes de qué? Dependientes de voltaje.
¿ya? Es la prueba más sensible en estos casos. Mira, está en el 85% de casos. Y en la electrofisiología, ¿te acuerdas que te mencionaba que la miastenia gravis comenzaba a disminuir desde el cuarto potencial de acción? Ya, bueno, aquí hay un aumento en el potencial de acción. Va a comenzar diferente, mira. Si en la miastenia gravis comenzaba así, comenzaba así, comenzaba así, en este caso, en los pacientes, el potencial de acción comienza así. Y después va a comenzar a aumentar, aumentar, aumentar y aumentar. Por eso se dice que en estos pacientes la estimulación repetitiva que genera un aumento del potencial de respuestas en el potencial de acción. ¿Ya? En la tomografía de tórax, principalmente para buscar el tumor de qué? El tumor de qué? Del cáncer de microcítico de pulmón. ¿Ya? El tratamiento principalmente de cáncer, se le va a dar antineoplásicos. ¿Qué cosa? El 3,4 diaminopiridona, el DAP. ¿De qué se le da? De 5 a 25 miligramos de 3 a 4 veces al día de forma intravenosa, ¿ya? Y esto facilita, ¿qué cosa? La liberación de acetilcolina. Eso hace que entre más calcio y el calcio puede aperturar estas vesículas, las vesículas pueden salir el espacio sináptico y generar su sinapsis ¿con quién? Con sus receptores, ¿no? Con los receptores de acetilcolina. Ya, también se le puede dar piridostigmina a estos pacientes de 30 a 60 miligramos cada 8 horas, aquí no sé qué pasó, cada 8 horas, o también se le da guanidina, ¿ya? El tratamiento va a ser en base al tumor, si es que encuentran el tumor de cáncer microcítico de pulmón, y bueno, principalmente como se debe a que es una enfermedad también autoinmunitaria, ¿qué se le va a dar a los pacientes? Se le va a dar corticosteroides principalmente para bajar, ¿no? Su sistema inmune y los agentes inmunosupresores. ¿Ya? Ya. Ya terminamos con el síndrome de Lambert-Eaton. Ahora vamos con el botulismo, que es el último. Esto va a ser de manera más aguda a diferencia de los demás. Este también es un trastorno presináptico a diferencia de la miastenia gravis y principalmente se debe por la toxina botulínica que es producido, ¿por qué? Por este Clostridium botulinum, que es una bacteria anaerobia. ¿Por qué? Por consumir alimentos contaminados con Clostridium botulinum. O sea, esta toxina botulínica tampoco no es mala, ya lo que pasa es que estos pacientes la consumieron por vía oral. Mira, aquí. Ay, ¿por qué salió esto? Ya bueno, como te dije, esa es la parte presináptica aquí. Los niños consumen estos alimentos que contienen este clostridium botulínico que produce esa toxina. Y principalmente, ¿qué va a generar en los niños? Va a generar parálisis vulvar descendente simétrica. Mira, mira cómo está poniendo el niño y el niño no responde. Lo está levantando el niño y el niño como que se cae para atrás. Entonces, ¿qué genera? Principalmente una hipotonía, o sea, que genera disminución del tono muscular o puede producir una parálisis vulvar descendente. Como te mencionaba en las anteriores diapositivas, siempre te voy a poner lo que es debilidad y te voy a poner mejoría. ¿Dónde presenta la debilidad? Principalmente vulvar. Es por eso que el paciente presenta este tipo de sintomatología, principalmente que musculares, extramusculares. Y la mejoría, no mejora tras el ejercicio a diferencia del síndrome de Lambert-Eaton, ¿ya? La clínica que va a presentar a estos pacientes principalmente va a ser de tipo visión borrosa, disartría, disfagia, y lo mismo, pues, va a ser aquí, no se va a liberar la acetilcolina en cantidad y no va a unirse con su receptor. Pero en este caso ya no es autoinmunitaria. No es autoinmunitaria, ¿ya? No es autoinmunitaria. Es por esa toxina que no deja salir a esta acetilcolina. Y el no dejarla salir, obviamente, va a generar toda esa sintomatología. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le doy tratamiento al paciente, puede disminuir su sintomatología. ¿Y en cuánto va a aparecer? Va a aparecer de 24 a 36 horas de haber consumido esta toxina, ¿ya? Por eso es que es de patología aguda, bueno, inicio agudo, curso, disculpen, inicio brusco, curso progresivo, si es que no se le da al paciente su tratamiento, ¿ya? Como dije, presentan visión borrosa, disartría, disfagia, pueden presentar una respuesta pupilar a la luz, van a presentar una debilidad progresiva porque va a aparecer de 24 a 36 horas los síntomas,
pueden presentar incluso parálisis severa. Por eso es importante que los pacientes, por ejemplo, yo leí, creo, de niños que habían consumido alimentos con esta toxina botulínica y que al toque llegaron todos. Eso es lo que te va a llamar la atención, que si hay una, que si se presenta en un niño, generalmente van a venir un montón de personas también con este tipo de patología y tú ahí sospechas. Si viene bastantes con los mismos síntomas, puede ser que haya sido de tipo alimenticio, ¿ya? Va a aparecer también anormalidades papilares, boca seca, hipotensión postural, retención urinaria. Miren este niño, por ejemplo, va a presentar va a presentar este de aquí, mira, no responde, ¿ves? Le levanta los ojitos y no responde. Presenta una tosis bilateral en este paciente. Este, en las pupilas van a encontrar una normalidad, por ejemplo, una midriasis, mira todo, no miosis, disculpa. Mira cómo está su pupila, ¿ya? Y bueno, el diagnóstico principalmente en qué se va a basar, en que va a disminuir la amplitud del potencial de acción. ¿Te acuerdas? Este es el parecido, por ejemplo, con miastenia gravis, porque en estos pacientes también disminuye, o sea, con el ejercicio comienzan a disminuir comienza a disminuir el potencial de acción, porque esta misma toxina botulínica no los deja salir. Ya va a comenzar así, después va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir, ¿ya? En al menos dos músculos. Después, aquí más encima, solamente se necesita el 20% de la disminución de, del potencial de acción durante la estimulación para decir que tiene ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, en la neurofisiología que vamos a ver una disminución como mínimo del 20%, ¿ya? El tratamiento principalmente, si tú sospechas y es una patología aguda de 24 a 36 horas que sospechas, le das antitoxina equina, que bueno, no es útil en los pacientes que presentan esta forma infantil, pero sí le puedes dar si presentan de forma en los niños, que les puedes dar inmunoglobulina humana, ¿ya? A estos pacientes, ¿ya? No le des antitoxina, eso se le da solamente a quién, a los adultos, ¿ya? También le puedes dar 3,4 DAP, que te dije el anterior, que era del Amberiton, pero esto solamente mejora la fuerza, no genera beneficios a los pacientes que presentan alteración respiratoria, por ejemplo, ¿ya? Solamente le das a los pacientes para mejorar la fuerza. ¿Por qué? Porque presentan hipotensión postural. Tú los pones, se caen solitos, ¿ya? Entonces, por eso mejora la fuerza y darle soporte vital, principalmente en las primeras horas, porque pueden presentar una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y bueno, chicos, y esto de acá, para que ustedes vean que es un cuadro diferencial de miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton y botulismo, que pueden utilizarlo, claro que sí. En los únicos que presentan disautonomía son síndrome de Lambert-Eaton y botulismo, en miastenia gravis no. Después los reflejos y tendinosos, el único que tiene normal es miastenia gravis, los demás lo tienen hipoactivos. Y te acuerdas que te mencionaba la miastenia gravis, cuando empeora con el ejercicio. El síndrome de Lambert-Eaton mejora con el ejercicio, ¿ya? Y listo, bueno, chicos, eso es todo con miastenia gravis o las patologías de las placas motoras. Y les voy a pasar ahorita el post-test para que puedan resolverlo, ¿ya? Ah, me olvidaba, ¿alguna pregunta?